Hola, muy buenos días. Eh, Bienvenidos a todos y todas los que estáis conectados y tanto a las personas que van a participar en este seminario. Mi nombre es Isaac Rodríguez, soy director de la Universidad Popular de Medina de las Torres y también concejal de este ayuntamiento. Bueno, agradecer que los panelistas hayan querido colaborar en este seminario y, bueno, un poquillo explicar el desarrollo del evento, que va a consistir en dos bloques. Por un lado, vamos a realizar un coloquio en el que pondremos en común los distintos puntos de vista de los panelistas en relación a las organizaciones que representan. Y por último tendremos un foro de dudas en el que iremos respondiendo a las preguntas que van entrando en el chat. Es importante recordar que este seminario está siendo grabado e interpretado en lengua de signos y las manos arriba no funcionan. Las preguntas hay que transmitirlas mediante el chat. Bueno, pues recordar que las FEMPE, junto con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y en colaboración con AUPE, pues han puesto en marcha este segundo ciclo de seminario sobre asuntos europeos, denominado el Marco Plurianual 2021-2027 y Next Generation, oportunidades de financiación para la implementación de proyectos de transformación digital, demográfica y ecológica en el ámbito local. De esta manera se ofrece un punto de encuentro en el que podemos compartir información actualizada y así implementar los distintos mecanismos de financiación europeos, contribuyendo de esta forma a la construcción de una nueva Europa desde lo local. De igual manera, también recordaros que podéis visualizar los anteriores webinars, novedades sobre el Plan de Recuperación de Europa y Transición Digital, en el canal oficial de YouTube de la FEMPE. Así como también recordaros que podéis asistir al próximo y último webinar que tendrá lugar el 22 de abril de 2021 a las 9:30 y tratará sobre economía verde. Bueno, si os parece, vamos a pasar a la presentación de los panelistas. En esta ocasión vamos a contar con doña Juana López Pagán, que es directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Buenos días, Juana. No sé si Juana está disponible. Ahí está. Muy buenos días, Juana. Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado, Juan. Me gusta al final poder conectarme en directo porque por un cambio de última hora me ha permitido estar aquí con vosotros. Un placer tenerte con nosotros. También vamos a contar con don Ricardo Cabezas Martín, que es vicepresidente primero y diputado delegado del Área de Cooperación Municipal de la Diputación de Badajoz. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos y a todas. Un placer de estar aquí y sobre todo de participar en una actividad de AUPE, porque, bueno, pues por relaciones personales, familiares, pues tengo bastantes vínculos, así que encantado de estar con vosotros. Encantado. También tenemos con nosotros a Álvaro Sánchez Cotrina, que es vicepresidente tercero y diputado del área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres. Muy buenos días, Álvaro. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, encantado de tenerte con nosotros. Igual. Y también contamos con la presencia de doña Julia Gutiérrez Mateo, que es presidenta de Redes. Muy buenos días, Julia. Hola, buenos días a todos. Encantada de compartir con vosotros esta jornada. Bueno, pues una vez todos listos, creo que lo más sensato sería empezar lanzando una pregunta general sobre, bueno, a qué hace referencia el término reto demográfico y qué misión tienen las administraciones en este ámbito, ¿no? Las administraciones locales. ¿Quién quiere empezar? La directora general, ¿no? Por presentaciones. Sí, perfecto. Bueno, te esperamos. Ya sabía yo que me tocaba a mí el fuego. Bueno, entiendo que vamos a hacer varias rondas o solamente una, perdona. Empezamos con una preguntita general y luego ya nos vamos centrando un poquillo en cada uno, en algo más específico. Para no extenderme demasiado. Bueno, pues yo Perfecto. voy a empezar diciendo que aunque sea la directora general de Políticas contra la Despoblación dentro de la Secretaría General de Reto Demográfico, no estoy como muy convencida con esta nomenclatura que tenemos dentro de las instituciones, ¿no? Y además, el otro día tuve la
la fortuna de conocer a Álvaro en una reunión aquí en el Ministerio. Comentábamos precisamente, ¿no?, cómo esta terminología, como cuando hablamos de las políticas de reto y de lucha contra la despoblación, estamos permanentemente hablando como de un concepto quizá que tiende a lo negativo, porque es verdad que el diagnóstico es muy preocupante, ¿no? Hay que luchar contra una situación de desequilibrio territorial y de desigualdad, pero a mí me gusta que hablemos y que empecemos a hablar de oportunidades y sobre todo de vertebración territorial y de cohesión social. Y en ese sentido, parte de ahora mismo del trabajo que estamos haciendo desde la Dirección General y desde la Secretaría de Reto es empezar a marcar un discurso diferente de oportunidades. Porque si no, es cierto que el mensaje permanente que mandamos es que si España se está vaciando y si España no tiene oportunidades en el territorio más de interior, pues poco estamos quizá generando un tipo de impacto en positivo. Es difícil, además, abordar las políticas de lucha contra la despoblación y de reto desde una dirección general y en una secretaría general de nueva creación, donde estamos construyendo no solamente en este momento esa narrativa nueva que creo que tenemos que hacer entre todos y sobre todo desde el ámbito local, pero también es cierto que tenemos que construir una transversalidad en todos y cada uno de los ministerios que tienen que generar ese impacto en las políticas públicas y a su vez articular un mecanismo de gobernanza multinivel y multiactor. Para nosotros, y no me quiero extender más en esta primera intervención, tenemos claro que la agenda de la lucha contra la despoblación es la lucha contra la desigualdad en ese muchas veces eslogan que ya utilizamos todos de no dejar a nadie atrás, de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que son dos agendas que están muy vinculadas y nosotros siempre añadimos de no dejar a ningún territorio atrás. Así que yo lo dejo aquí ahora mismo en esta primera reacción. Perfecto. Pues muchas gracias, Juana. Álvaro, ¿qué es para ti el reto demográfico? Pues muchas gracias, Isaac. Y como Juana me lanza guante, ¿no? Pues yo lo recojo y le digo que encantado de participar en este foro con todos los compañeros y además particularmente con ella, porque al resto, a Ricardo, a Julia, pues estamos más trabajando de la mano del día a día, ¿no? Y nos vemos mucho más, compartimos muchas inquietudes y además estamos de alguna manera vertebrando un camino juntos. Y ese camino ya llevamos mucho tiempo diciendo que teníamos que empezar a recorrerlo con una entidad superior, porque yo siempre he dicho que nosotros solos no podemos. Los gobiernos locales, desde los ayuntamientos, desde las diputaciones provinciales, es imposible que solos podamos afrontar el reto demográfico. Hemos tenido siempre complicidad con la Junta de Extremadura y nos faltaba esa pata, ¿no?, de cubrir, que es el gobierno de España, que nos sirva también como puente a todas las políticas que desde Europa, pues al final redundan o abundan, ¿no?, en esta problemática que tenemos y que desde luego nosotros también consideramos que hay que mostrar un antes y un después, ¿no?, de cómo se pueden hacer este tipo de políticas, sobre todo cuando ya está incluida en la agenda política nacional. El otro día escuchábamos al presidente del gobierno en el Senado y en el Congreso y hacía una clara referencia a las políticas contra la despoblación, pero yo voy más allá. Efectivamente, Juana tiene toda la razón. No podemos seguir hablando en negativo, en términos negativos exclusivamente del reto demográfico, de la despoblación, sino que tenemos que introducir a nuestro discurso elementos que generen expectativas desde el punto de vista de la oportunidad en el medio en el que estamos poblando, ¿no? Porque al final, si uno desde un pueblo como el mío, Salorino, de 700 y pico habitantes, estamos continuamente resignados, con los brazos caídos, diciendo que este mal ya no tiene ningún tipo de soluciones, desde luego le estamos dando a aquellos nuevos pobladores que se supone que queremos atraer o a aquellas personas que ya están intentando emprender su camino en el medio rural un mensaje de sálvese quien pueda. Y eso no lo puede hacer la administración y menos una administración progresista como las nuestras, que están aquí representadas y estamos siempre desde hace tiempo reivindicando la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades es también vivir donde uno quiera, emprender ahí su vida laboral y familiar y por tanto yo más convencido que nunca de que efectivamente Extremadura también tiene que sacar pecho de las
cosas que ha hecho bien y una de las cosas que mejor ha hecho Extremadura es ese diálogo entre lo rural y lo urbano, ese equilibrio entre lo que uno puede hacer en un pueblecito pequeño como en un pueblo grande. Y por cierto, termino con esto, Isaac, las universidades populares habéis sido una palanca de ese cambio de transformación de Extremadura, de una región con muchas dificultades, incluso de alfabetización, allá por los 60, 70, y hoy, sin embargo, hemos dado un salto de gigante y eso no se hubiera entendido sin las universidades populares. Así que gracias por la organización del foro y también por vuestro papel en el avance de nuestros pueblos y de nuestra región. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, Ricardo, ¿qué es para ti el reto demográfico? Bueno, Isaac, muchas gracias. La verdad es que comparto muchos de los argumentos que ha comentado mi compañero Álvaro de la Diputación de Cáceres. Yo en la anterior legislatura, que estuve solo 10 meses de diputado de Cultura y Deporte en la Diputación, y mira que yo vengo de la ciudad más grande de Extremadura, de Badajoz, ¿no? Vengo de la urbanidad más exagerada que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y profundizando bueno, primero conociendo, luego profundizando en todas las políticas que ponen en marcha las diputaciones para que precisamente el mundo de lo rural sea un mundo lleno de oportunidades, yo siempre decía que, además siendo rayano y a 9 kilómetros tenemos la frontera de Portugal, siempre decía que el primer ministro, Antonio Costa, en su primera legislatura, ya puso en marcha una Secretaría de Estado para el desenvolvimiento, el desarrollo del interior, ¿no? Ahí le echamos en falta al gobierno de España entonces, por Mariano Rajoy, bueno, que ahí, bueno, pues éramos los grandes olvidados, ¿no? de este país. Y bueno, pues estamos de enhorabuena porque tenemos aquí a Juana, ¿no? Nuestra directora general, que nos va a acompañar en este camino, en este recorrido tan apasionante que las diputaciones y los gobiernos locales, pero fundamentalmente las diputaciones, tanto la de Cáceres como la de Badajoz, llevamos trabajando desde hace bastante tiempo y creo que muy bien. Muy bien, pues generando esas sinergias, esas oportunidades con políticas relacionadas con nuestra economía local, con la transformación digital en los municipios, infraestructuras para el mundo local o trabajando la sostenibilidad y la economía circular para las zonas rurales, ¿no? Por lo tanto, nosotros en ese sentido, pues creo que estamos haciendo bien nuestras tareas. Creo que nuestros alcaldes y alcaldesas están muy contentos con ese acompañamiento y esa ayuda que siempre tienen por parte de las dos diputaciones, la Diputación de Badajoz y la de Cáceres, y por supuesto hablar de ese aliado tan importante que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma, siempre con la Junta de Extremadura, y luego también, como hacía referencia Álvaro, a esa red tan importante que tenéis las universidades populares en todo el territorio, que sois un complemento perfecto para nuestras políticas en el mundo rural, ¿no? Por lo tanto, creo que en este caso, Juana, te invitaría a que pasase o visitase nuestra comunidad autónoma, que visitase nuestras diputaciones, porque aquí la verdad es que somos un ejemplo de cómo combatir esa despoblación, cómo hacer justicia dentro del mundo rural y sobre todo presentar un mundo lleno de oportunidades para que nuestros jóvenes, nuestros mayores puedan desarrollar sus proyectos de vida en nuestro territorio y no tengan que emigrar a las grandes ciudades. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Julia, buenos días. Buenos días. Siguiendo un poco la línea del resto de panelistas, ¿qué es para ti el reto demográfico? Pues mira, nosotros desde REDEX y los 24 grupos de acción local que tenemos en todo el territorio regional, venimos ya hablando de reto demográfico desde hace como 30 años, o sea que bajo esa metodología líder y esos fondos europeos que gestionamos bajo esa metodología, como te decía, llevamos ya elaborando estrategias con todo el tejido social, empresarial, así como los diferentes ayuntamientos que forman cada uno de nuestros territorios. Por lo tanto, por resumir, ¿no? Y entraremos ya más a fondo en esta cuestión, pero los grupos de acción local desde REDEX estamos trabajando ya desde hace muchísimo tiempo en este tipo de estrategias para combatir el despoblamiento, ¿no? En esas estrategias nosotros ya
elaboramos, digamos, reflejamos nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Somos grandes conocedores de nuestras zonas rurales, porque además son procesos participativos en los que se trabaja de abajo arriba, contando con la población, con todos los sectores de nuestras zonas rurales, y son esas debilidades las que tratamos de acometer. Por lo tanto, y por resumirlo, ¿no?, ya llevamos trabajando en reto demográfico muchísimos años, llevamos hablando de esto muchísimos años. La cuestión es que ya no es hora solamente de hablar, sino es hora de ponernos a trabajar en este tema, porque esas personas que tienen un proyecto y que necesitan financiación nos están esperando, y es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no?, para combatir esta despoblación que estamos sufriendo, especialmente nosotros, los que llevamos ya muchos años trabajando en esto. Sabemos que son absolutamente necesarias, ¿no?, medidas que se puedan poner en práctica para resolver este gran problema que tenemos. Muchas gracias, Julia. Bueno, pues me gustaría preguntarle a Juana cómo se está gestionando esos fondos europeos a nivel nacional en cuanto a esta problemática. No sé si Juana nos está escuchando. Sí. Sí, ¿no? Sí. No sé si lo veis, como aquí, la pantalla. Sí. El pasado 16 de marzo, la Comisión Delegada del Gobierno para Reto Demográfico aprobó 130 medidas de recuperación, que se dicen. ¿Por qué de recuperación? Pues porque, como bien está, ¿no?, denominado este seminario, estamos ahora mismo en pleno proceso de cierre del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España Puede. Yo creo que aquí es importante hacer un ejercicio, operarnos un momentito para explicar lo que esto significa, porque es verdad que se están generando unas expectativas enormes, pero creo que la gestión de estos fondos de recuperación nos van a situar ante un desafío enorme a todas las administraciones y todos los niveles de gobierno. Primero, porque es una cantidad ingente de dinero la que va a llegar a nuestro país, y porque tenemos que saber gastarlo y gastarlo bien en proyectos que ofrecen transformación. Juana, perdona que te interrumpa, pero se escucha un poco mal. No sé si el micrófono estará haciendo... Yo os escucho perfectamente. Ahora perfecto. ¿Sí? Ahora creo que sí. Bueno, lo que decía, las 130 medidas que aprobó la Comisión Delegada de Reto Demográfico del Gobierno de España, fundamentalmente son medidas que responden al plan de recuperación, transformación y resiliencia que está terminando ahora mismo de cerrarse. Por tanto, todavía no tenemos liberados los fondos, pero en principio lo que está previsto es que se apruebe el plan España Puede a finales de este mes. Decía que los fondos Next Generation están generando una expectativa enorme por la cantidad de inversión que va a llegar al país. Y también decía que nos enfrentamos a un desafío gigante en las administraciones y todos los niveles de gobierno para ser capaces de absorber esas inversiones y hacerlo de manera que generen transformación, que es lo que nos está pidiendo la Unión Europea, ¿no? Que no hagamos inversiones, digamos, que de alguna forma no generen oportunidades, que no generen desarrollo y que, por tanto, no solamente sea una inyección de paliativos en este momento. Sin embargo, es verdad que va a ser difícil hacerlo, porque yo a veces tengo la sensación que las propias administraciones estamos diseñadas para no sabernos gastar bien el dinero. Es decir, sabéis que también se aprobó un reglamento de cuellos de botella que precisamente tiene que ver con el hecho de poder agilizar todo el ejercicio de estas inversiones. Pero bueno, en eso estamos, desde luego, desde todos los ministerios y desde el Gobierno de España, intentando articular estas medidas, que no solamente son las 130 de retos, sino que son las medidas del Plan España Puede, para poder hacer un ejercicio con comunidades autónomas y con gobiernos locales para que, como decían en mi anterior intervención, pues ningún territorio quede atrás, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados con que los fondos capilaricen en los territorios.
Y para eso necesitamos de una complicidad enorme de las comunidades autónomas. Es decir, habrá fondos del plan de recuperación gestionados directamente por los diferentes ministerios y ahí se liberarán convocatorias o habrá convenios específicos seguramente con muchos ayuntamientos, pero tenemos que tener una mirada estratégica de país. Y ahí es cierto que la ordenación territorial, que es competencia de las comunidades autónomas, como tantísimas otras competencias, es absolutamente imprescindible que aquellas medidas del plan de recuperación que vayan directamente territorializadas a las diferentes comunidades autónomas, los gobiernos locales, las diputaciones, puedan estar en la mesa en la que se tomen las decisiones de inversión. Porque, insisto, va a haber muchísimo dinero que va a llegar directamente a las comunidades autónomas. Es nuestro sistema político descentralizado y por tanto también de eso tenemos que ser conscientes. ¿Cuáles son los elementos que nosotros queremos poner sobre la mesa desde la Secretaría General de Rito y desde la Dirección General? Pues precisamente poder hacer ese acompañamiento y poder insistir en que en cada una de las conferencias sectoriales o en que en cada uno de los espacios de decisión de estas inversiones el ámbito local esté representado. Los que me conocen a lo mejor lo saben, y los que no me conocen, yo estoy sentada aquí como directora general, pero yo mi trayectoria profesional y, como digo yo, mi hometown son los gobiernos locales. Yo he estado trabajando 16 años en la Federación Española de Municipios y Provincias, así que tengo clarísimo que la recuperación que tiene que vivir este país y que, por tanto, las inversiones, quien sabe mejor definirlas es el ámbito local. Y creedme que tanto yo como el secretario general, que ha sido síndico de Arán y que también viene del territorio, somos dos personas absolutamente convencidas de que tenemos que forzar y reforzar esa posición del ámbito local. Por no extenderme mucho más, sí, dos ideas con respecto a esas 130 medidas que yo os enseñaba para aclarar un poco cómo estamos trabajando. Fijaros que la transversalidad, ¿no? es esencial en clave de esta política, pero la transversalidad siempre tiene dificultades, ¿no? Porque es romper esquemas, departamentos estancos, lógicas instaladas en cada uno, ¿no?, de las administraciones y los ministerios. Pero sí es cierto que nosotros estamos encontrando desde el MITECO muchísima complicidad en las otras unidades ministeriales. Creo que de verdad ha calado esta vez sí o sí. Esto es un desafío de país en el que tenemos que ir juntos. Y estas 130 medidas son medidas que nos han venido de cada uno de los diferentes ministerios, que a su vez son del plan de recuperación, es decir, medidas que van a tener una inversión ya, es decir, no, porque a veces estamos escuchando en prensa que si las 130 medidas son como un brindis al sol, no es verdad, son más de 10.000 millones, más de 10.000 millones de inversión de este plan de recuperación destinado al ámbito territorial, a las ciudades de menos de 5.000 habitantes, y tenemos medidas de transición energética, tenemos medidas de telecomunicaciones, tenemos medidas que tienen que ver con la cultura, con el emprendimiento, con los jóvenes, con las mujeres. Es decir, es un espacio en el que hemos hecho un esfuerzo primario o principal, diría, donde podemos encontrar ese ejercicio de transversalidad. Ahora tenemos el desafío mayor, que es empezar a ponerlas en marcha y que estas 130 medidas se puedan poner en marcha de la mano de los territorios, fundamentalmente a través de las comunidades autónomas y de los gobiernos locales. Y sí que termino. También tenemos que tener en cuenta que la lógica, y aprovecho que veo también a Julia, que no la conozco, los actores de los agentes de acción local tan importantes, efectivamente, tantos años, ¿verdad?, con tantos diagnósticos. Se acabó el momento de los diagnósticos y los mapas, es el momento de la acción, pero tenemos que hacerlo también de la mano de administraciones, tercer sector, sociedad civil, sector privado y academia. Creo que eso también es una lógica de alianzas que tenemos que saber construir. Y por si acaso luego no puedo hablar, ya os invito tanto a vosotros, Universidad Popular, como a REDEX, a nuestro primer foro de cohesión territorial que vamos a celebrar el próximo día 26, que queremos que sea ese espacio también de encuentro de todos los actores que estéis trabajando sobre estas cuestiones, sobre estas políticas. Muchísimas gracias y disculpad si me he extendido. No te preocupes, Juana, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría preguntarle a Ricardo, pues, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo desde la Diputación de Badajoz en torno a retos demográficos.
No, pues lo más importante siempre es que tu presupuesto lo gestiones y lo encamines a trabajar en este mundo de oportunidades, como decía antes, en el mundo rural, y ese presupuesto pues vaya relacionado con acciones importantes bueno, pues para que la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Por poneros algún ejemplo, porque preparé una presentación, pero era bastante extensa, entonces voy a hacer un resumen, pero si alguien está interesado, se la mando, porque la verdad es que son acciones bastante interesantes, incluso algunas innovadoras y que han sido, bueno, pues referencia para otras administraciones públicas, ¿no? Como el plan de lucha contra la exclusión financiera, en la que hemos puesto, bueno, pues 31 cajeros en aquellas poblaciones menores de 20.000 habitantes en la provincia de Badajoz para que puedan tener servicios bancarios, ya que las entidades bancarias desaparecieron. Bueno, pues la Diputación puso encima de la mesa 3,5 millones de euros y, bueno, pues hemos puesto estos 31 cajeros en el que se han hecho 57.000 operaciones por valor de más de 6 millones de euros que, bueno, pues han beneficiado más de 13.000 habitantes directos de la provincia. Hablamos de empresas del sector turístico, comercio, hostelería, el Fondo Financiero Extraordinario para los municipios, en el que la Diputación actúa como un banco y que, bueno, pues presta, en este caso, dinero para el desarrollo de proyectos que aquellas localidades, pues no, para que no se tengan que endeudar. Y desde el 2016 hasta ahora, bueno, pues hemos puesto pues, casi 58 millones de euros y hemos atendido a 143 municipios. La transformación digital en los municipios, pues es fundamental, ¿no? Y para eso, no sé si conocéis el centro que tenemos en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad, el centro Fireware, en el que, bueno, pues trabajamos el talento y el emprendimiento de nuestros jóvenes en la provincia y, como digo, bueno, pues la cuestión digital es fundamental, ¿no? Y el dotar, equipar de servicios, bueno, pues tecnológicos a nuestros municipios. Ahí sí que a través del proyecto Smart Provincia, pues la Diputación está haciendo una apuesta muy importante. Y dentro también de ese centro Fireware, pues tenemos una transformación digital de todo el tejido productivo para la digitalización turística y de todos los recursos turísticos, para la puesta en marcha de repositorios abiertos, libre de derechos, que, bueno, utilizando pues toda la tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, recorridos digitales de 360, recreaciones 3D, fotogrametría. Bueno, pues ponemos en valor todos los recursos turísticos naturales y patrimoniales de nuestra provincia. Fundamental es, como decía antes, la conectividad de los municipios y para eso, bueno, pues tenemos un plan provincial de cableado de datos en todas las sedes municipales y, por supuesto, seguir trabajando en esas infraestructuras públicas necesarias para el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Otra cuestión muy importante y que parece obvia, bueno, pues es las infraestructuras en el mundo local, ¿no? Tener un buen plan de carretera para favorecer la movilidad entre las diferentes localidades y sobre todo para la gente que venga de fuera es fundamental, ¿no? Tener todas nuestras carreteras a punto. Y dentro de esas carreteras, bueno, pues hemos establecido un plan de miradores turísticos para fomentar ese turismo slow, para que, bueno, aquellas turistas, incluso vecinos y vecinas de otras provincias que se paseen por la provincia de Badajoz, bueno, pues puedan parar su coche y puedan disfrutar de diferentes puntos o entornos naturales que tenemos en nuestra provincia. Fundamental también trabajar en la accesibilidad, ¿no? Tener a nuestros pueblos inclusivos para que todos aquellos vecinos y vecinas con discapacidades diferentes pues puedan desarrollarse y puedan estar a gusto en sus localidades. El plan de caminos rurales que conecta, bueno, pues facilita la labor a nuestros agricultores, incluso muchos de estos caminos rurales pues se utilizan también como circuitos de bicicletas BTT, que ahora están tan de moda después de este tiempo en el que estuvimos tan confinados y metidos en nuestras casas, bueno, que cuando nos abrieron las puertas, pues a todos nos dio por hacer deporte, coger la bicicleta. Bueno, pues esta red de caminos rurales en nuestra provincia, la verdad es que animan a esa práctica deportiva.
Y luego, con el tema de la sostenibilidad, economía circular, para las zonas rurales, bueno, pues pusimos en marcha el plan de movilidad de vehículos eléctricos en nuestra provincia, con más de 200 vehículos eléctricos, una inversión de 6 millones de euros y, lo más importante, disponer de una red de electrolinera para que estos vehículos eléctricos pues, puedan funcionar por toda la provincia, ¿no? Hemos establecido 30 puntos de recarga por toda la provincia y este plan de movilidad de vehículos eléctricos pues pasan por vehículos de policía local y otro tipo de vehículos que nos solicitaban los ayuntamientos. Y bueno, otras cuestiones importantes que están relacionadas con la sostenibilidad, bueno, pues esa apuesta pues, en inversión, ¿no? Para lo que es la renovación de todas nuestras luminarias y que sean todas de tecnología LED. Son 27.000 luminarias que se han cambiado en la provincia de Badajoz y luego, bueno, pues todos aquellos proyectos en edificios públicos relacionados con biomasa, plantas fotovoltaicas, aerotermia, con una inversión de más de 6 millones de euros. Adaptación de espacios, cubiertas vegetales, pavimentos drenantes, sobreamientos de fachada. Bueno, como podéis ver, son acciones, son políticas, muchas de ellas innovadoras, que hemos sido pioneros en la provincia a la hora de implementarlas y ponerlas en marcha. Y por eso decía al principio de mi intervención que, bueno, que ya hay administraciones que llevamos trabajando sobre el reto demográfico desde hace bastante tiempo, en el que nuestros presupuestos pues, los hemos destinado a esta misión y lo más importante, invirtiendo hasta el último céntimo de euro de cada presupuesto y que nada se nos quede en el cajón, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues Álvaro, me gustaría hacerle una pregunta parecida. ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, pero en este caso, pues, desde la Diputación de Cáceres? Gracias, Isaac. Un poco en línea a lo que viene comentando Ricardo y lo que también decía Juana, ¿no? Porque al final tenemos objetivos comunes y tenemos que singularizar también un poco la respuesta en función del territorio al que cada uno representamos, ¿no? Y nosotros teníamos claro ya desde el año 2015, cuando la presidenta Charo Cordero, que por desgracia no está entre nosotros, sabéis que falleció el pasado mes de diciembre como consecuencia de una larga enfermedad, pero si alguien, y me gusta siempre hacerlo porque es justo reconocer su figura en cualquier espacio en el que tenga la oportunidad de hacerlo, si alguien puso en el debate nacional el reto demográfico, esa creo que fue Charo Cordero, nuestra querida compañera Charo, que además estaba trabajando pues, con el que hoy es secretario de Estado, ¿no? En esa comisión de la propia FEN, de donde viene Juana y la conoce muy bien, ¿no? De las diputaciones provinciales y también de la estrategia de reto demográfico. Veníamos trabajando ya desde ese año 2015 en el que situamos en el Congreso de Montache las dificultades que tenía el medio rural, ¿no? Pero sobre todo también cómo abordábamos una estrategia que sirviera, como bien decía Juana, de pasar de los estudios, pasar del análisis a la acción. Y eso es lo que nosotros tratamos de identificar desde el principio. Lo primero, para poder vivir en un pueblo, y las 52 personas que están escuchándonos seguramente muchos sean de algún pequeño municipio, de algún mediano municipio de nuestra región, sabrán que efectivamente lo que uno pide es poder tener las mismas oportunidades en cuanto a los servicios públicos. Y eso lo teníamos cubierto desde el principio, en sentido de que tenemos una red potente de servicios sanitarios, tenemos una red potente de servicios educativos en Extremadura y tenemos también una red potente de cuidados asistenciales a las personas mayores. Por tanto, partíamos de una base favorable. Ahora, ¿qué había que hacer para agitar todo eso y tratar de conseguir que aquellas personas que intentan hacer vida, pues de verdad pudieran hacerla, ¿no? Más allá de lo que son los servicios públicos? Generar oportunidades de empleo, generar oportunidades de decir, yo quiero hacer mi vida aquí, pero si no tengo un plato que llevarme a la boca, evidentemente, pues no lo puedo hacer, ¿no? Y eso es, yo creo, el reto que tenía la Diputación Provincial de Cáceres. Pasamos
de un plan específico, ¿no?, en el que potenciara esos servicios públicos, como estaba diciendo Ricardo, desde la cultura al deporte. Hemos visto, y también lo recuerdo, como en una pequeña pedanía de las Urdes, en una alquería, como ellos llaman allí, en un ciclo de teatro que llevamos por primera vez a los municipios de menos de 100 habitantes, una persona nos decía que era la primera vez que veía el teatro, que era la primera vez que sentía cómo uno se podía emocionar desde el minuto 1 y al minuto siguiente poder estar sonriendo. Eso a mí me ponía los pelos de punta, porque en definitiva denota también la modernidad por la que los pueblos han pasado. Es decir, ya no hablamos del mismo mundo rural de hace 20 o 30 años. En el mundo rural tenemos gente formada, gente que ha pasado por los estudios universitarios, gente que sabe emprender, gente que sabe innovar. Y esto tenemos que tenerlo claro y a partir de ahí, como digo, seguir profundizando en aquellos planes que le permiten a la gente pues desarrollar el talento que tienen en cualquier pueblo, ¿no? En cualquier pueblo, en cualquier mediana ciudad. En ese sentido, creamos el programa Diputación Desarrolla, con el que hemos colaborado muy estrechamente con los grupos de acción local, y ahí está Julia, ahora presidenta de Redes. Lo que se trataba era de intentar crear 14 proyectos en el que se generaran nuevos desarrollos económicos en esas comarcas, intentando estudiar cuáles eran sus potencialidades. Los estudios estaban encima de la mesa y había que pasar eso a la acción, había que empezar a desarrollarlo. Por tanto, empezamos a hacer y a construir un discurso en el que pudiéramos focalizar en el ámbito turístico en algunas comarcas, en el desarrollo agroindustrial desde el punto de vista de la innovación en otras, o, por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables en algunas otras comarcas que ya les va llegando el ciclo de reconvertirse, como puede ser, por ejemplo, toda la parte que está en torno a la central nuclear de Almaraz y de Navalmoral de la Mata, con esa plataforma logística que estamos tratando de impulsar y ayudar y colaborar desde la Diputación. Por tanto, como digo, acciones concretas, singularizadas en cada uno de los territorios para tratar de dar una respuesta. Pero más allá de eso, y sabiendo que hay gente que quiere emprender su vida y hay que darle soluciones ya, y otros que quieren venir al medio rural como por suerte, la pandemia también nos deja alguna cosa buena, que es que la gente de las ciudades, en alguna medida, empieza a mirar a los municipios con ojos de oportunidad y no como, hoy aquellos que viven en el pueblo, qué pereza, tal. No, eso ya se acabó. Es decir, la gente que vive también en las grandes ciudades nos mira con ojos de oportunidad, intenta también ver cuáles son aquellos objetivos de desarrollo sostenible que se vinculan claramente a las personas que aquí vivimos, y por tanto, la modernidad también va de eso, ¿no? Va de adaptarse a las nuevas fórmulas que vienen de Europa. Sostenibilidad, digitalización, de alguna manera todo lo que tiene que ver con la redistribución territorial. Eso está haciendo también, ¿no?, pues que el discurso de la modernidad se enfoque también hacia el medio rural, y por eso quiero destacarlo. ¿Qué hicimos? Pues ver exactamente qué problema tiene una persona que quiere venir de Madrid a Oliva de Plasencia y necesita tener algo para poder quedarse allí, ¿no? No tengo residencia. Pues ¿qué hace la Diputación? Intentar identificar un plan que permita a la persona que viene tener una residencia, poder adaptar su vivienda a las necesidades de modernidad que hoy se tienen, y para eso sacamos un plan de rehabilitación de viviendas en los entornos rurales. Ese plan de rehabilitación de viviendas acompañaba con en torno a 10.000 euros a las personas que querían rehabilitar su vivienda o que querían de alguna manera pues adaptarla a las nuevas necesidades. Además de darle una solución a la vivienda que es imprescindible, también intentábamos acompañarles en lo que puede ser un proyecto empresarial. Si yo me voy al pueblo y además me voy con un proyecto emprendedor, voy a tener un acompañamiento de la administración para, en los primeros años, lo más difícil de la etapa del emprendimiento, tener un acompañamiento por parte de la administración. Y hemos sacado también una convocatoria de ayudas que se llama Diputación Emprende, con la que acompañamos todo ese proceso y que además de alguna forma se complementan con todas las ayudas que se puedan recibir de otras administraciones. Por último, también pensábamos en la familia. ¿Por qué necesitamos darle una oportunidad también a aquellos que quieren tener un hijo, una hija, en fin, que quieren tener familia en un pueblo, ¿no? Pues entendíamos que las políticas de choque, que las políticas, como decía Juana, de paliativos, también tienen que darse en aquellos municipios que ya están en un riesgo de vida o muerte, ¿no? Y en ese sentido, a los municipios de menos de 1.500 habitantes quisimos acompañar también a la familia con una ayuda a la natalidad, al hijo nacido, a la adopción, evidentemente a situaciones que generan ese derecho, ¿no? Y le facilitábamos también esas ayudas.
pero esas ayudas a la natalidad no solo se quedaban en darle a las familias pues 1.500 euros, 3.000 euros para poder desarrollar, digamos, el inicio de los cuidados, sino que también ese dinero se quedaba en las tiendas rurales, se quedaba en los comercios de los pueblos, porque la oportunidad era: yo te ayudo a ti a que críes a tu hijo en un pueblo, pero tú ayudas a la tienda a que se mantenga abierta, ¿no? Entonces ese diálogo, ese discurso, esa necesidad de cooperar la tenemos siempre presente como grandes retos desde el punto de vista nacional, pero también desde lo más pequeño que debe ser un municipio pues como los que estamos hablando, ¿no? Y ya pasando de eso, y creo que me estoy alargando demasiado, creo que teníamos también que intentar adaptar nuevos proyectos que se fijasen en los más pequeños, que se fijasen en los medianos y también en la gran ciudad, ¿no? Que en este caso es Cáceres, ¿no? En nuestra provincia. Teníamos que intentar articular un proyecto que le generase expectativas a la gente que vive en cada una de esas tres diferenciaciones. Empezamos por los más pequeñitos con un plan de recuperación de las tiendas y bares de los municipios que no tenían ya ninguno. Esto para nosotros es algo muy sentimental y que de verdad nos ha emocionado mucho poder llevarlo a cabo. Un pueblo como Cachorrilla, que va a inaugurar su economato rural dentro de unos meses, nos decía su alcalde la dificultad que tenían durante la pandemia de no poder ir a comprar 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar si se les acababa. Y tenían que ir a 35, 40 kilómetros de distancia con el municipio perimetrado porque no tenían ni siquiera ese recurso de poder ir a comprar a una tienda, ¿no? En ese sentido, esta ayuda de la Diputación, del Economato Revive, no solo está sirviendo de paliativo para de verdad allí donde hacemos vida social y allí donde también cubrimos esa primera necesidad la tengamos, sino también pues que sirva, ¿no?, de terapia, ¿no?, casi de expectativa, de decir: oye, han reabierto la tienda, han reabierto el bar, esto va en la buena dirección. Si nos fijamos en los municipios intermedios, como pueden ser pues Torrejoncillo, Brozas, municipios de entre 3.000, 4.500 habitantes, pues tenemos un proyecto que se llama Lanzaderas de Empleo. Aquí de lo que se trata es: los ayuntamientos ceden a la Diputación espacios colaborativos de trabajo, nosotros los digitalizamos, tratamos de ponerle también unas tecnologías potentes para poder acoger ahí a personas que o bien vienen a teletrabajar desde empresas en grandes ciudades, o bien tienen un proyecto emprendedor que desarrollar. Y por último, pasamos y damos el salto a qué hace la Diputación para tratar de ayudar también a que la gente joven que un día se fue por falta de oportunidades pueda retornar. Es decir, captar el talento que un día se fue y retornar ese talento a una ciudad como Cáceres, que tiene infinitas oportunidades para desarrollarse, ¿no? Y en este sentido, esa oficina de retorno del talento que estamos trabajando con la ciudad de Cáceres, creo que tiene que ser la referencia ya no solo de nuestra región, sino también de cualquier otra comunidad autónoma que quiera de verdad darle una oportunidad a esos jóvenes que algunos llamaban aventureros, pero que no eran aventureros, sino era gente que se iba a buscarse la vida porque tenía muchas dificultades de poder tener un empleo, ¿no? Entonces, esa es un poco la radiografía que hicimos, esos 3 proyectos como ejemplo, y en definitiva, Juana lo ha dicho. Tenemos la transversalidad de todas las administraciones, porque el reto demográfico al final también es verdad que es transversal, pero si no tenemos la capacidad de tener una Secretaría de Estado, un área concreta en la Diputación que canalice todo eso y se lo enseñe al ciudadano, tenemos muchas dificultades de que el discurso se difumine y de alguna manera sepa la gente qué estamos haciendo por ellos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Álvaro, por tu aportación. Bueno, pues Julia, a mí me gustaría saber también, pues, bueno, quizá para quien no conozca un poco cuáles son los objetivos, la labor de redes y también, bueno, las acciones que estáis llevando a cabo. Pues sí, mira, la Red Extremeña de Desarrollo Rural es una organización sin ánimo de lucro que nació para conseguir varios objetivos. Por una parte, representamos a nuestros asociados, que son los grupos de acción local. Hay 24 grupos de acción local en Extremadura, 14 en Cáceres, 10 en Badajoz. Servimos como nexo de unión e interlocutor, digamos, ¿no?, entre la Junta de Extremadura, que es nuestra administración, y los diferentes grupos de acción local. Como te decía anteriormente, los grupos de acción local llevan trabajando en este ámbito, en el fenómeno demográfico y territorial de Extremadura, pues desde hace 30 años, ¿no?
gestionan fondos europeos bajo la metodología LEADER. ¿Qué tipología de actuaciones son subvencionables? Actualmente estamos trabajando en este periodo de programación en subvenciones y ayudas a todo tipo de formación de agentes económicos y sociales que desarrollen sus actividades en nuestros ámbitos de trabajo, en cada una de nuestras comarcas. Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas, inversiones en la creación y desarrollo de empresas y también en actividades no agrícolas, ¿no?, en cada una de nuestras zonas rurales. Servicios básicos para la economía, renovación de poblaciones en nuestras zonas rurales, mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural, apoyo a la innovación social, a la gobernanza multinivel y a todo lo que sea dinamizar social y económicamente nuestras zonas rurales. Y por recopilar y hablar de datos concretos en este periodo en el que estamos actualmente trabajando, se han financiado alrededor de 3.230 proyectos en este periodo, como decía, 2014-2020, lo que significa que se están gestionando alrededor de 111 millones distribuidos en el total de los grupos de acción local. ¿Y a qué nos enfrentamos? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? Pues nos llegan fondos de transición y fondos Next Generation, debido a que, digamos, que se han sensibilizado con las zonas rurales, ¿no? Un poco como decía Álvaro, las miradas están puestas en el mundo rural y debido a esta pandemia que estamos sufriendo han considerado, ¿no?, que para que no se produzcan espacios de tiempo largos, laboriosos, en los que los grupos de acción local deben de preparar sus estrategias, presentarlas, después se deben de aprobar por la administración regional. Esos procesos son largos, para que podamos seguir gestionando ayudas y que lleguen a todos aquellos que tienen un proyecto o que necesitan renovar, ampliar los que ya existen, pues se nos van a adelantar fondos en este año 2021 que van a ir con cargo al próximo periodo de programación 2021-2027 y que de esta forma pues no cerramos el programa con todo lo que ello conlleva, sino que continuamos ofreciendo, sacando convocatorias dirigidas a esos proyectos que ya he mencionado que son productivos, pero también a los no productivos, a todos aquellos ayuntamientos que quieran ser objeto de financiación. Y yo lo digo en cada una de mis intervenciones a todos aquellos que estén pensando en emprender, en vivir, en invertir en nuestras zonas rurales, en todo el ámbito regional, en todo lo que Extremadura en general, les recomiendo que contacten con cada uno de los grupos de acción local, porque ellos son los más indicados para informar, para asesorar y para acompañar a lo largo de esos procesos una vez que estas convocatorias son publicadas. La financiación que se obtiene es siempre a fondo perdido, son en concurrencia competitiva y se obtiene un porcentaje de financiación pues en función de la tipología de esos proyectos que tengan, siempre entre el 30 o el 60%. Todo va relacionado en función del importe de la inversión y de la tipología del proyecto, pero les recomiendo, y siempre lo digo en cada una de mis intervenciones, dependiendo de la zona o en la comarca en la que quieran emprender, en la que quieran invertir o en la que vivan, que contacten con los grupos de acción local, porque ellos les van a asesorar y les van a guiar a lo largo de todo el proceso. Son ayudas bajo una metodología que no es fácil, digamos que administrativamente lleva un poquito de carga, pero para eso están los grupos de acción local, para guiarles y asesorarles y ayudarles en estos procesos, porque ellos conocen muy bien cada una de las empresas, conocen muy bien sus territorios, conocen las debilidades que tienen cada uno de los territorios y bueno, son ellos los encargados de trabajar para combatir esas debilidades, asesorar y ayudar a todo aquel que tiene un proyecto. Pues muchas gracias, Julia.
Bueno, me gustaría preguntarle a Juana, ya que ha salido el tema, Álvaro lo ha sacado y Julia también lo mencionaba, ¿cómo ha afectado la pandemia a este problema, ¿no? Creemos que es positivamente, pero también cómo podemos aprovechar lo que ha sucedido, algo tan negativo, cómo podemos transformarlo en algo positivo para que pueda favorecer a la solución de este problema, ¿no? No, ¿no lo escuchamos, Juana? ¿Nos escuchas, Juana? Sí. Vale. Lo había puesto en silencio. La verdad es que cuando hablamos en cualquier, bueno, seminario, jornada o reunión sobre, ¿no?, lo que ha supuesto, lo que está siendo para todos nosotros y nosotras esta pandemia, yo creo que llegamos a la conclusión que las lecciones que tenemos son no solamente carácter institucional, colectivo y social, sino individual, ¿no? Yo creo que de esto seguramente hemos aprendido todos y todas mucho también sobre nosotros mismos y sobre cómo nos imaginamos nuestro futuro. Y yo creo que eso fundamentalmente, y no descubro nada que no hayan dicho ya miles de personas en miles de tertulias, pues ha puesto al ámbito rural y territorial como un foco de deseo, ¿no? Yo misma, bueno, pues por circunstancias personales en medio de, en plena pandemia, pues tuve un problema serio y tuve que pasar por quirófano y, bueno, yo soy murciana y tenía todo allí y allí estuve en el pueblo, ¿no? Y conectada con la naturaleza en mi tierra y yo no quería volver a Madrid de ninguna de las maneras. Después de 20 años en Madrid, yo dije, pero ¿y ahora? No quería volver, o sea, de hecho me vine un poco a regañadientes porque venía a las clases de la uni y fijaros en qué lío me he metido, ¿no? Pero bueno, y el caso es que yo sí que creo que hay dos combinaciones absolutamente claves y que sí que son positivas, ¿no? Lamentablemente, teniendo en cuenta todo el sufrimiento que están teniendo millones y millones de personas. Y es el hecho de eso, de poner el foco en el territorio, de que de repente veamos el territorio como algo que tenemos que cuidar mucho más, que es de donde venimos todos nosotros y todas nosotras, de nuestras raíces, y que además tiene un vínculo para nosotros muy claro desde este ministerio, que es con toda la parte digamos, de sostenibilidad ambiental, ¿no? De medio ambiente. Yo, Isaac, que te veo preparadísimo, pero jovencísimo, como cuando veo a mis alumnos y veo que siempre lo digo, ¿no? O sea, el tema, la gente joven tenéis en el ADN el tema medioambiental de una forma igualmente de natural que las redes sociales, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar para que eso suponga, digamos, un desafío también en el ámbito de donde más se contamina, que es donde vivimos la concentración. Entonces yo creo que el ver el territorio precisamente como esa oportunidad digamos, de desconcentrar inversiones, de posibilidades de vida diferentes. Y yo creo por eso hacía esta reflexión personal, porque yo misma pienso, yo en el medio plazo, pues a lo mejor ya, o sea, Madrid me parece como inmensa, pero es que si me fuera a lo mejor a mi ciudad, ¿no? Mi ciudad de verdad que es Murcia, pues también me parecería, pero ahí el territorio parece que lo tienes más cerca, ¿no? Que estemos allí menos despoblados. Así que yo creo que hay dos combinaciones fundamentales en relación a lo que nos ha ofrecido la situación que estamos viviendo y que todavía nos queda seguramente un largo trecho. Aprovechemos que eso se mete también no solamente en la agenda política, sino que se nos mete a cada uno en la agenda personal. Y sí que quiero hacer una referencia también a algo que decía Álvaro, yo creo que tanto en su primera como en su segunda intervención, que nosotros también queremos poner mucho el foco, y yo no lo he dicho antes, que es, yo hablaba de la vertebración del territorio como algo, ¿no?, un poco así más aparentemente genérico, pero es verdad que nosotros tenemos como desafío tratar, ¿no?, con esas medidas a los más pequeñitos, los que más nos necesitan, pero la clave va a estar en los intermedios. O sea, ese ejercicio ¿no?, de lo urbano, lo rural, lo intermedio, lo metropolitano, ahí es donde tenemos que ver cómo, ¿no?, cómo las comarcas, a lo mejor tendríamos que pasar por un proceso realmente en España de comarcalización, no lo sé, yo luego nos enfrentamos a diferentes legislaciones, pero sí que tenemos que darnos cuenta, y lo hablábamos con Álvaro en las reuniones, que también las capitales de provincia, las ciudades están perdiendo población,
donde el discurso, y me encanta lo que me contaba Álvaro, porque lo conozco también por su alcalde, ¿no? Como también los alcaldes de las ciudades intermedias o de los núcleos, digamos, que sí que tienen población, también cogen el discurso de los pequeños, es decir, la solución, no como una cuestión extractiva, la solución de las ciudades está en lo pequeño. Pero lo pequeño no para que les demos todos los recursos o nos den todos los recursos sin respeto a los territorios, pero sí que tenemos que buscar ese equilibrio entre, ¿no? entre nuestros diferentes tamaños de municipios. Y ahí vuelvo a decir, las diputaciones provinciales, yo siempre soy una gran defensora de las entidades locales intermedias, las diputaciones provinciales creo que tienen un papel absolutamente esencial y que ahora, a pesar de que quien las discute su existencia por el tema de, ¿no? de la multiplicidad de administraciones, en un país como el nuestro, donde más de 6.000 municipios son de menos de 5.000 habitantes, nosotros no podemos renunciar a estos ejercicios de entidad local, entidades locales intermedias, con sus competencias. Yo creo que deberíamos reforzar el ámbito de las diputaciones. Nosotros, de hecho, y tiene su cierta dificultad por el tema competencial, pero nosotros muchas veces ahora pensando, quizá no solamente en este año, porque esperemos que el 2021 nos acaben y por tanto ni los fondos de recuperación ni el marco financiero plurianual que viene, más los propios presupuestos generales del Estado y de todas las administraciones, pero lo que sí que es cierto es que tenemos que ver la forma de fortalecer el papel de las diputaciones para que ellas sean nodos más articuladores de los fondos que tienen que llegar. Y ahí, pues, cuando las administraciones están más alineadas, ¿verdad, Álvaro? Es más fácil. Pero aún no estándolo, tenemos que hacer ese, digo políticamente, aún no estando, creo que es el momento de, ¿no? de dejar esto, elevarnos y saber que este proyecto de país requiere ese ejercicio y que mejor puede saber el diagnóstico de lo que está sucediendo en el territorio es los ayuntamientos y las diputaciones. Yo lo tengo clarísimo. Cuando me habéis pedido que ya hable yo primero, me pasa mucho y cuando estamos construyendo todo este ejercicio, ¿no? de gobernanza, también en todas mis conversaciones dicen, bueno, pero ¿qué vais a hacer? ¿No? ¿Qué vais a hacer? Dadnos el marco. Y yo contesto que no estoy de acuerdo. El marco no lo puedo pintar yo. Desde aquí, bueno, no estoy en nuevos ministerios porque estamos aquí en un edificio, desde el centro de Madrid. Que yo, ese marco que tiene que dibujar la Administración General del Estado, lo tiene que hacer teniendo en cuenta qué es lo que nos dicen los territorios, porque si no, no acertaremos. Otra cuestión es que una vez que le demos ese ejercicio, nosotros tengamos la capacidad de, digamos, de articular una estrategia a nivel nacional. Pero no hagamos esto del top-down, por favor, sino que vayamos a los ejercicios de bottom-up. Genial. Pues muchas gracias, Juana. Bueno, yo quería preguntarle tanto a Ricardo como a Álvaro, uno de los problemas que yo creo que tenemos no es tanto atraer a gente a los pueblos, sino la gente que se va de los pueblos. En este caso, desde la situación que yo veo aquí en un pueblo como el mío, que es pequeñito, y como concejal de juventud también, sí es verdad que la gente tiene cierto rechazo la gente joven tiene cierto rechazo al pueblo, que luego cuando se van a estudiar lo echan de menos y están deseando de volver. Pero no sé de qué manera podemos afrontar ese problema y hacer que, bueno, está claro que hay estudios que no se pueden realizar en los pueblos, pero bueno, que luego no se pierdan en otras ciudades y que, bueno, retornen al pueblo o que emprendan aquí y tengan ganas de quedarse a vivir aquí. Mira, Isaac, desde la Diputación de Badajoz ponemos en marcha, que antes lo ha comentado Álvaro y yo no he hecho referencia, pues, a una infinidad de circuitos culturales relacionados para la población joven, precisamente para que os quedéis en vuestras localidades. Desde el circuito de músicos en movimiento, de rules, de jazz, que llega a todas las poblaciones menores de 20.000 habitantes, cosas que, o ópera joven, el proyecto de ópera joven que pusimos en marcha el año pasado, que la gente de poblaciones menores de 20.000 habitantes puedan disfrutar de un concierto de ópera, eso es impensable ahora mismo en otros territorios, pero en la provincia de Badajoz eso pasa. O en este caso, bueno, pues la red de escuelas municipales de música que están financiadas y sustentadas en este caso, por el área de cultura de las diputaciones de Badajoz. Por lo tanto, que un joven de una ciudad, yo creo que tiene menos recursos y menos posibilidades de ocio que ahora mismo jóvenes que están en una localidad menor, en este caso menores de 20.000 habitantes.
Y en ese esfuerzo, bueno, pues continuamos ampliando circuitos, ¿no? El año pasado pusimos 2 circuitos nuevos, el Badacadabra relacionado con el mundo de la magia, el Badecirco con las artes circenses y bueno, pues son, como digo, circuitos que tienen muy buena acogida, que precisamente los ponemos en marcha pues en la época, ya empezamos con ese tipo de circuitos, primavera hasta el otoño, creo que abarcamos una época bastante amplia del año para que en este caso, bueno, pues los jóvenes de nuestras localidades, todas sus inquietudes relacionadas con el mundo del ocio y la diversión, pues las tengan cubiertas. Y eso, ya te puedo decir, Isaac, que yo que vivo en Badajoz, pues ya le gustaría a muchos jóvenes de muchos barrios de nuestra ciudad disfrutar en este caso, todo lo que tenéis vosotros en vuestros pueblos. Pero bueno, eso porque tenemos un ayuntamiento que nos funciona. Esa es otra cuestión. Pero que de verdad que yo creo que la gente joven la tenemos muy bien atendida en nuestros pueblos. Así que tú, como concejal de juventud de Medina, yo creo que puedes hablar muy bien de todas las políticas, en este caso, que ponemos en marcha desde la Diputación. Y antes lo decía Juana, ¿no? Que quién mejor que las diputaciones provinciales para hacer ese diagnóstico de necesidades que luego tienen que venir cubiertas con esas sinergias y esas alianzas entre el Gobierno de España, Junta de Extremadura y diputaciones. Así que, Juana, nosotros con los brazos abiertos para recibir todos los fondos que sean necesarios y poder ser un aliado perfecto, en este caso, para nuestro gobierno. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, Álvaro, no sé, tú, en relación a la Diputación de Cáceres, la problemática que te comentaba. Pues sí, pero mira, Isaac, breve. A nosotros nos llevan repitiendo tanto tiempo, sal, estudia, búscate la vida, triunfa y vete, que revertir esa situación es súper complicado. Sí. Es decir, yo, a mí en casa, cuando me fui, mi pueblo, como decía, tiene 750 vecinos y me fui al instituto, al pueblo de al lado, con una ruta escolar, por cierto, gratuita, no como en anteriores etapas, por cierto, gratuita, cuando hay gobiernos que piensan que efectivamente el equilibrio entre lo rural y lo urbano tiene que ser una apuesta de la igualdad de oportunidades, pues hacen que las rutas escolares sean gratuitas como lo son en este momento, ¿no? Pues iba al instituto y a partir de ahí, en casa, incluso en tu ámbito familiar, mis padres que tienen, en fin, que viven en el pueblo desde hace tiempo, y padres de una empresa, en fin, continuamente. Tienes que estudiar en la universidad, irte para buscarte la vida y tal. Entonces, que nos hayan repetido durante tanto tiempo eso, generación tras generación, al final se nos queda grabado. Es decir, hay que irse fuera para poder triunfar. Y venirte es, digamos, un elemento de fracaso. Entonces, revertir esa situación y justo decir lo contrario que llevamos diciendo tiempo es complicado, pero hay que hacerlo. Y tú, como concejal de juventud, tienes que ser el primero que le diga qué vas a hacer fuera o qué piensas que el que se ha ido a Madrid y está compartiendo una habitación con otra persona pagando 700, 800 euros por compartir esa habitación con un salario que puede ser un salario más o menos medio, pero que le impide hacer, digamos, una vida digna, lo voy a decir así de duro, porque es así, porque es que muchos de nuestros jóvenes que están en esas dificultades cuando salen de sus provincias, cuando salen de su tierra, pues hay que poner también encima de la mesa las dificultades que se tienen cuando uno se va, porque nos han estado engañando mucho tiempo. Nos decían vete y triunfa, y al final no. Lo que te decían era vete, búscate la vida, porque las vas a pasar, si me permitís la expresión, putas. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos durante mucho tiempo. Y en ese retorno yo creo que está la necesidad de poder implementar políticas que hagan que la gente se pueda quedar. Y yo voy a poner solo un ejemplo, porque como ya el Ministerio nos ha ayudado en este sentido y Juan abría un poco el abanico, pues yo lo digo. La primera vez que nos hicieron caso
en relación a las políticas de juventud ha sido hace muy poquito, el año pasado. Se resolvió una convocatoria precisamente para articular proyectos de emprendimiento, de formación y de empleabilidad en la gente joven en el medio rural. Creo que fue el Ministerio de la Presidencia el año pasado, porque todavía no estaba el ministerio constituido. Viene de la legislatura anterior en la que Pedro Sánchez tenía asumidas las competencias de reto demográfico, creo, dentro de la presidencia. No sé si me estoy equivocando, pero bueno, por ponerlo en análisis. Nos dieron a nosotros cerca de 3 millones de euros para hacer un plan de choque joven. Y ese plan de choque joven era intentar acompañar proyectos de emprendimiento, y ahí hemos ayudado a muchas empresas en el medio rural con en torno a 8 o 9 mil euros de acompañamiento en los 2 primeros años. Eso es importante. Un plan de empleo de contratación a jóvenes, empresas ya constituidas que quieren renovar a la plantilla de sus trabajadores o necesitan ayuda para poder seguir contratando, y sacamos también este $500.000 de euros para contratar a jóvenes en el medio rural menores de 30 años en municipios de menos de 5.000, y se han incorporado, y ahora estamos haciendo un plan de formación que se llama Juventas Forma. Pasamos del Juventas Emprende, Juventas Emplea y Juventas Forma. En este Forma estamos haciendo pues una renovación también de todas aquellas etapas formativas por las que tenemos que pasar, y sobre todo vincularlo a la profesionalización de los oficios, ¿no? Y también de elementos novedosos e innovadores en el medio rural. Por tanto, eso también lo tenemos encima de la mesa. Sé que la Diputación de Badajoz también lo ha lanzado, y si no hubiera sido por el apoyo del Gobierno nacional, no hubiéramos podido desarrollar este plan. Entonces, creo que son pequeñas semillas que suman mucho y que le dicen a un joven como tú, pues lo que ha dicho Ricardo. Tenéis la parte de ocio, la parte de cultura, la parte de deporte claramente identificada y accesible, y la parte del empleo vamos dando muchos pasos en la buena dirección para hacer gente formada, gente con capacidad de desarrollar su trabajo y su vida. Pongo un ejemplo de la última persona que ganó el premio de ideas emprendedoras en el medio rural. Tenemos me acuerdo más de 3 chicas, ¿no? En un pueblecito, por lo pequeño que era el pueblo, Viandar de la Vera, Talaveruela de la Vera se llama el pueblo, que 3 chicas pues que de repente han estudiado en la universidad, una es química, otra ha hecho marketing o algo así, y la otra no recuerdo exactamente qué. Pues han montado una empresa relacionada con el vermú. Y diréis, oye, pues qué curioso, ¿no? En La Vera, una empresa de vermú que de repente ha creado su marca propia y que además han hecho ellas el proceso de transformación. Desde el agricultor que coge el fruto hasta el proceso de innovación, de marketing, de encaje del producto en el mercado, y también el análisis, ¿no? De cómo pueden tener un producto de magnífica calidad. Pues esas son las cosas que están pasando en el medio rural, y hay que contarlo mucho, no solo aquel que tiene dificultad de acceso en el empleo, sino también aquellos que estamos ayudando para que lance su proyecto de vida. Y eso tenéis que hacerlo mucho también vosotros, Isa. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, volviendo al tema de los fondos europeos, me gustaría preguntarle a Julia, o que nos hiciese un balance del periodo que finaliza, 2014-2020, y una visión del periodo que se inicia, 2021-2027. Sí, como ya te decía anteriormente, el periodo en el que estamos trabajando, el periodo de programación 2014-2020, es el periodo actual en el que estamos trabajando. Hemos gestionado 111 millones de euros en los diferentes grupos de acción local, y te lo decía anteriormente, estamos preparados para recibir nuevos fondos, los nuevos fondos de Transición y Next Generation, que nos van a permitir seguir gestionando ayudas, seguir abriendo convocatorias de ayudas para todos aquellos que necesiten emprender. Además de todo esto, REDEX no solamente ejerce como interlocutor entre los grupos de acción local y las diferentes administraciones, sino que también emprende, ¿no? Aborda y trabaja en diferentes proyectos que puedan ser atractivos, ¿no? Para todos y cada uno de nuestros territorios rurales.
¿Y en qué estamos trabajando en este momento desde redes con los grupos de acción local? Puesto que somos conscientes de que esta pandemia ha hecho percibir que las áreas rurales, que nuestros pueblos ofrecen un refugio, pues digamos que más seguro, ¿no?, contra el virus. Y todo esto ha motivado que algunos urbanitas vengan a buscar cobijo en nuestros pueblos. Pero también es cierto que nuestros pueblos deben de ser y transformarse en lugares más atractivos, ¿no?, para vivir, para emprender, para trabajar. Ya lo son, pero necesitamos, por decirlo de alguna manera, modernizarlos, ¿no? Y especialmente para que les resulte atractivo a esos jóvenes que se fueron y que quieran regresar, y a tantas y tantas mujeres con esos proyectos emprendedores, pero que necesitan oportunidades, y no solamente oportunidades de inversión y de negocio, sino que también ofrezcan que nuestras comunidades rurales, nuestras zonas rurales sean innovadoras y empoderadas, ¿no?, con mejores servicios, con mejores infraestructura, y no solamente que sean mejores, sino que estén dotados de todos esos servicios y de esas infraestructuras que se necesitan, ¿no?, para trabajar en igualdad de condiciones, para atender esas necesidades especiales, ¿no?, que tienen las zonas rurales y que normalmente siempre han estado en desventaja. Nosotros desde redes, junto con los grupos de acción local, estamos trabajando en una estrategia Smart Rural Extremadura, una estrategia para acelerar la transformación de los pueblos en pueblos inteligentes, mediante ese impulso de la innovación social y digital y esa dinamización social y económica que se necesita, ¿no?, en cada una de nuestras zonas rurales, desde un enfoque Smart Rural, Smart Village, como lo venimos llamando. Estamos trabajando junto a los grupos de acción local en estas estrategias que abarcan 2 proyectos de cooperación. Uno de ellos, Más Rural Living, zonas rurales vivas, pueblos inteligentes, y otro de ellos, lo que hemos llamado, es una red de agentes rurales de innovación social y digital. Como ya sabréis muchos de vosotros, los grupos de acción local tienen una partida específica para cooperación de esos fondos que reciben de Europa. Esas partidas tienen una dotación económica y están disponibles para ellos, para poder trabajar en este sentido. Pero además consideramos que necesitamos también la colaboración de las diferentes administraciones, diputaciones, Junta de Extremadura, la Frentex, en fin, todos los agentes que estamos trabajando para mejorar la vida de nuestros pobladores rurales. Sería interesante que pudiéramos participar en mayor o menor medida todos unidos en un mismo proyecto que ponga freno, ¿no?, a todas esas necesidades y que pueda combatir esas necesidades especiales de las zonas rurales que digamos que están en desventaja, ¿no? Ya también una gobernanza coordinada, ¿no?, entre todos los actores públicos y privados y la ciudadanía local. Nuevas dinámicas rurales, ¿no?, a través de este enfoque de pueblos y comarcas inteligentes. Y bueno, en ese trabajo estamos actualmente. Son proyectos que ya están muy avanzados, que van a ver la luz próximamente, el próximo mes, y que esperamos que podamos contar con todas las administraciones e instituciones, y que los grupos de acción local, pues bueno, ya lo tenemos muy trabajado, y como hemos dicho anteriormente, necesitamos que nuestras zonas rurales sean lugares atractivos para vivir, para emprender y para atraer especialmente a los jóvenes, con lo cual necesitamos, por decirlo rápido, ¿no?, modernizar nuestros pueblos. Y estos son 2 proyectos que van a contribuir mucho a que nuestras zonas rurales se conviertan en esos lugares atractivos, ¿no?, con todas las necesidades cubiertas para estar en igualdad de condiciones. Pues muchísimas gracias, Julia. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas que se han formulado en el chat. Y bueno,
Así, la primera que tenemos por aquí es que si se requieren medidas claras y contundentes a nivel de incentivos fiscales. ¿Es necesario ofrecer un nuevo marco fiscal para hacer frente a la despoblación? No sé quién de vosotros se anima. ¿Juana? Y además os levanto la mano porque me voy a tener que marchar ahora en 5 minutos. ¿No? Me estoy pasando fenomenal, estoy aprendiendo. Vale. Yo creo que el tema de medidas fiscales tenemos que abordarlo, sin duda. Siempre se tiene mucho miedo, ¿no? a toda la parte económica, pero yo creo que tarde o temprano nos va a tocar hacerlo. Hombre, no es competencia de este ministerio, pero nosotros sí estamos en la línea de que el tema fiscal se tiene que abordar. Nosotros ahora estamos trabajando en un estudio y en una propuesta para una reforma de la ley de bases de régimen local, para incorporar, no se sabe si podrá salir o no y hasta qué punto es efectivo, ¿no? Pero no, la idea es que estamos estudiando si añadir un título para los municipios de menor población podría tener sentido, ¿no? Igual que existe una parte más específica para grandes ciudades. Es verdad que la ley de bases del año 85 nos da mucho de sí y yo creo que ha sido tremendamente positiva y tremendamente replicada ¿no? por muchos países, tanto a nivel europeo como a nivel latinoamericano. Pero claro, desde el año 85 han pasado muchísimos años y yo creo que estamos obligados a revisar esa ley de bases de régimen local. Lo que sucede de nuevo es que, aunque nosotros ahora estemos poniendo el foco en buscar soluciones para la prestación de servicios para los pequeños municipios, no solamente basta con cambiar el marco jurídico va acompañado de recursos. ¿No? En política el amor se demuestra con los presupuestos generales del Estado. Y yo creo que sí que vamos a tener que abordar la fiscalidad diferenciada. Yo desde que he llegado he estado escuchando en diferentes reuniones, se tiene evidentemente la prevención de saber que hablar de fiscalidad diferenciada para los territorios que están en declive demográfico supone a su vez abrir o la posibilidad de que se abra un melón mayor, que es el de siempre, ¿verdad? Queridos colegas de la Diputación de Badajoz y de Cáceres, que es que no se ha resuelto el tema de financiación local desde hace ya más de 30 años, ni la segunda descentralización en competencias, ni evidentemente en el reparto del gasto público, que si no recuerdo mal sigue en torno al 13-14%. Por tanto, eso en un mundo como el actual, donde por cierto, y yo vuelvo a decir en el ámbito local, en la pandemia han sido la primera línea de defensa de los derechos de la ciudadanía. Yo creo que es algo que los ciudadanos, a pesar de sus momentos de desafección con las instituciones, tienen claro. A la puerta que pueden llamar es a la puerta ¿no? de sus gobiernos locales. Creo que la reacción que ha tenido el ámbito local, las ciudades, las diputaciones, las federaciones de municipios ha sido absolutamente ejemplar. Fiscalidad diferenciada yo creo que va a haber que abordarla. No sé si podríamos o si se deberá o si se hará de una forma digamos, paralela a lo que reclamarían seguramente, bueno, yo me estoy imaginando al presidente de la federación diciendo, por supuesto sí, medidas para los pequeños municipios, por supuesto sí, medidas diferenciadas, pero hablemos, ¿no? de un poco de la gran pregunta. En mi opinión, la gran pregunta no debería perjudicar, digamos, la gran pregunta de siempre, me refiero a la de resolver los temas de financiación, el reparto, no debería penalizar en este caso a quien más necesita en este momento ese tipo de medidas que además yo creo que incentivarán las inversiones, incentivarán que personas se quieran quedar o que personas puedan, ¿no? elegir otro tipo de proyecto vital. Y yo lo que sí sé, y nosotros estamos en ese sentido estudiando el proyecto de ley que tiene la Junta de Castilla-La Mancha, que vinieron a presentarlos y que va en esa dirección de fiscalidad diferenciada. No será fácil porque, insisto, competencias de las comunidades
autónomas y todo el tema, obviamente, de la fiscalidad pues pasará por el Ministerio de Hacienda. Pero sí que os digo que desde la Secretaría General de Reto somos conscientes que esta medida, o sea, que estas medidas económicas y de fiscalidad las tenemos que abordar si queremos hacer una política seria. Pues muchísimas gracias, Juana. Y si tienes que abandonar, porque tienes que marchar, pues muchas gracias por haber participado en este seminario y ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, participar en los cursos de la UPEX y con vosotros, además una ciudadanía extremeña con la que yo he trabajado mucho en el ámbito europeo y que desde luego siempre vais a la cabeza y todo lo contrario, no estáis atrás, estáis liderando muchísimos procesos desde hace muchísimo tiempo. Estemos en contacto y aquí nos tenéis para lo que nos necesitéis. Genial. Muchas Oye, gracias. Muchas gracias. os espero en el foro, 26. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Yo hice solo una cosa, añadir a lo que decía Juan, que es incidir en lo que ella a mí me ha dicho en la reunión que tuvimos de trabajo en el ministerio. Efectivamente, es que tiene que ser así. O sea, la fiscalidad hay que abordarla y la vamos a abordar, y creo que desde las regiones también, desde nuestra región, tenemos que ser reivindicativos con ello. Y obviamente hay que exigir una mejor fiscalidad para nosotros y para nosotras. Lo primero, para asentar, que creo que en el foro había una pregunta en eso, lo primero, para asentar a la población que ya está aquí, beneficiar a la gente que lleva peleándose día tras día sus empresas en nuestra región y que apostaron por esta región cuando nadie lo hacía, o apostaron y creyeron en su tierra cuando otros de alguna manera no soplaban los vientos tan favorables como soplan ahora, ¿no? Y en ese sentido no desmerezco al que vuelve, todo lo contrario, creemos que tenemos que tener las puertas y las ventanas bien abiertas, pero hay que cuidar a la gente que se lleva peleando mucho tiempo los cuartos aquí. Y en ese sentido, el propio presidente de la Junta hizo un análisis hace relativamente poco en el que decía que efectivamente hay que mejorar esas medidas fiscales, y también una cuestión importante, bonificar a aquellas personas que retornan a su tierra, y el tema de la exención de la fiscalidad a los extranjeros que ya ha aprobado Portugal, para nosotros creo que es una experiencia muy, muy positiva. Tenemos un buen espejo donde mirarnos, porque esa gente lo ha hecho muy bien, además con un gobierno, por cierto, muy similar al del gobierno nacional actual, y entiendo que si se piensa parecido, también debemos y tenemos la obligación de mirarlos de tú a tú, y las cosas que están pasando bien allí, poder replicar ese modelo. Y nosotros, como puerta de entrada a España desde Portugal, tenemos que ser los primeros que reivindiquemos una fiscalidad justa para nuestra tierra, igual que la tiene Canarias, en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque somos especiales, porque somos singulares, y esa singularidad nos tiene que permitir también, de alguna manera, tener esos beneficios. Ahora mismo hablamos de renovables, hablamos de economía verde, economía circular, y nuestros pueblos, en buena medida, estamos viendo cómo tienen proyectos energéticos muy importantes, ¿no? Esos proyectos energéticos tienen que, de alguna manera, revertir en el medio rural. Y si nosotros tenemos, digamos, la placa fotovoltaica en el campo, eso nos tiene que generar oportunidad de empleo. Esa riqueza que generamos para que la factura de la luz se pueda soportar en todo el medio nacional, tiene que revertir obligatoriamente en la región, y vamos a estar reivindicativos en esto, porque desde luego no podemos pasar el terreno de la innovación, de la digitalización, y esta cuarta, ¿no?, revolución industrial tiene que pasar también por aquellos que generan la oportunidad de que eso se pueda desarrollar. Si se desarrolla aquí, se tiene que premiar también a la tierra que lo genera. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, pues como tanto Ricardo como Julia tienen que abandonar también el seminario porque por motivos de agenda tienen que irse, creo que ya podemos dar por finalizado el webinar. Las preguntas que han quedado por contestar pues le pasarán a los panelistas. Y bueno, por mi parte, agradeceros vuestra presencia en este seminario. Creo que ha sido muy enriquecedor y que hemos conocido muchas políticas que se están poniendo en marcha
y que se han puesto y hemos intentado, bueno, pues ver cuáles son los problemas que derivan del reto demográfico. Una vez más, muchas gracias y recordar a los espectadores que el próximo 22 de abril a las 9:30 pueden visualizar el último webinar que tratará sobre economía verde. Gracias, Ricardo, gracias, Álvaro, gracias, Julia. Nos vemos, un saludo. Ha sido un placer. Igualmente. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias.